Semilla, justamente para tener datos de este informe. ¿Cuál es la realidad en Bahía por estos días del mes de septiembre? Porque no ha cambiado nada, seguramente. Gonzalo, un gusto. Alejandro te saluda de Radio de la Bahía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, gracias por tu llamada y un placer estar conversando contigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la mano en Bahía? Porque si uno se lleva por lo que Bueno, escucha decir los comerciantes y demás, está sí, quietito. no quiero decir nada nuevo, Claro. ¿no? De lo que ya conocemos o venimos viendo en los últimos meses. Claramente la situación económica está más que compleja, con un grado de recesión importante en la actividad económica, incluso cualquiera de nosotros que lea los diarios o medios de comunicación o televisión o cualquier otro colega mío, digamos, economista, todos, digamos, coincidimos en esta situación, ¿no? En este diagnóstico. Una situación económica, digamos, depresiva, con una paralización del consumo, con una alta inflación, con altas tasas de interés. Y hablando, digamos, más concretamente de nuestra localidad y del informe que nosotros hacemos, el informe económico regional, donde tratamos de medir un poco cuál es la situación del comercio, industria, servicios de Bahía Blanca y de otras localidades. En general, nos dan siempre que la tendencia es a la baja, digamos, de que esto no es nuevo, digamos, no es de los últimos meses, sino ya viene, te diría, desde mediados de mayo, y que está asociado a lo que fue la variación del tipo de cambio, la variación tan abrupta del tipo de cambio. Claro. Que eso trajo, digamos, impacto fuertemente en los precios, impacto en temas paritarios que se habían, digamos, paralizado las paritarias, que van siempre por detrás de la inflación, digamos. Quedamos como muy rezagados y al ocurrir eso tenemos menos poder adquisitivo, menos salario real, con lo cual tenemos menos capacidad de compra y al tener menos capacidad de compra, los comercios venden menos, es decir, les cae sideralmente sus ventas, y al caer sus ventas, el problema que tienen es que hasta incluso no pueden mantener sus costos fijos. Claro, se le complica hasta pagar sueldo, no quiero ni pensar en lo que va a hacer en diciembre el aguinaldo, porque nada pinta que la Bueno, recesión vaya a mejorar. no, bueno, digamos, la recesión uno más o menos técnicamente sabe cuándo ingresa, pero es difícil estimar cuándo salimos. Claro. Lo que obviamente queremos todos es salir lo más rápido, que esto que es bastante doloroso dure lo menos posible y empezar a sacar la cabeza a la superficie. Pero cuando hay una depresión, una recesión tan grande como la que estamos teniendo ahora, donde el objetivo del gobierno es bajar la inflación rápidamente, y para bajar la inflación lo que está haciendo es aumentando muchísimo las tasas de interés. ¿Para qué? Para que haya menos circulación de pesos en la calle. Sí, lo que pasa es que esto tampoco genera que se vaya a mover algo la producción, porque quien necesita sacar un crédito tiene que pagar la tasa de 120, Bueno, que es es lo que vos imposible. decís, exactamente. Digamos, al haber tasas de interés tan altas, la pyme, el pequeño comerciante, se ve, digamos, tiene restricciones de acceso al crédito, porque es imposible hoy sacar un crédito un 70%, un 80% de la tasa anual. Es muy difícil, con lo cual todos aquellos proyectos de inversión, aquellos proyectos productivos que uno tenía en mente, hoy claramente están paralizados, y está bien que esté, porque si no se están embarcando en una situación muy riesgosa que puedan tener que devolver un capital muy grande. Claro. Incluso con una demanda de consumo muy alicaída. Si yo pongo a producir algo para vender cuando en definitiva no hay consumo, tengo un riesgo enorme, no solo en lo financiero, sino también en mercadería que no voy a estar pudiendo vender. Entonces es un gran problema. El otro problema tiene que ver incluso con una gran presión tributaria, que es algo que nos quejamos permanentemente y los comerciantes y empresarios se quejan. Y casi te diría que nos estamos encontrando en cierta medida en un momento de supervivencia de las pymes. Obviamente depende de la localidad, depende de qué lugar de la Argentina, pero en Bahía hay comercios que están subsistiendo. Sí, porque claramente. venden, porque la demanda cayó, porque igualmente tienen que pagar sus costos fijos, sus alquileres, sus cargas tributarias, a su personal. Vos decías recién el aguinaldo. Bueno, estiran algunos pagos. Hay algunos pagos que, bueno, en aguinaldo, algunos dirán, agradecer que todo el mes, el aguinaldo, aguantame.
Y es razonable ese planteo, pero también es penoso para el que laburó, ¿no? Para el que trabajó. Pues es que en Bahía, que ha sido caracterizada siempre por una ciudad relativamente importante en cuanto a su clase media, Sí. tengo unos datos que son interesantes a propósito de una nota que hacíamos hace 20 días atrás con el titular de Acara en Bahía Blanca, con Luis Gallego, que nos decía que en Bahía cayó más la venta de autos 0 kilómetros que a nivel nacional, pero también decía que las concesionarias empiezan a suspender o echar personal y que además van a cerrar. Es un claro ejemplo cómo todo esto va impactando en la clase media directamente ya, ¿no? Sí, bueno, eso que vos decís, hay un caso que se publicó estos últimos días en los diarios, es la no continuidad de la fabricación o de la producción del Ford Focus. Claro, por lo menos hasta el año que viene se suspendió, sí. Sí, pero ya está ahora suspendido por 2 meses la producción y mientras tanto, cierran la fábrica y el personal lo mandan a unas especies de o retiros voluntarios o vacaciones anticipadas. Eso después lo retomarán por mediados de enero, pero con el objetivo final que el Focus lo van a dejar de producir después de 20 años de producción. Claro. Y eso, bueno, es un indicio de lo complejo que está y la única forma que tenemos de vender o que los comerciantes tienen posibilidad de vender es con descuentos muy importantes y bonificaciones muy importantes. Claro. Incluso otra queja que se va manifestando es que hay un rechazo en lo que es la utilización del uso del POSnet, de lo que es tarjeta de crédito o débito, porque los bancos, las instituciones bancarias le acreditan ese dinero a los 18 días hábiles. Claro, Digamos, sí. Uno está vendiendo su mercadería y está cobrando mínimo a 18 días hábiles, lo cual lo que más quiere hoy un comerciante es hacerse de efectivo. Sí, hay muchos lugares que ya directamente te dicen con la tarjeta no, justamente por esto que estás diciendo, ¿no? Claro, con la tarjeta no, incluso prefiero hacerte un descuento en vivo, digamos, te lo hago ya. Pero dame ese efectivo. Sí, es una locura. Esta tardanza de los bancos que la están levantando en pala, por otro lado, es casi injustificada ya, ¿no? Porque no debería ocurrir, porque incluso por lo que uno lee y de acuerdo a algunos estudios de CAME, de lo que es la Cámara de la mediana empresa, estiman o digamos, manifiestan que esto que nos está ocurriendo en esta bicicleta, digamos, las entidades bancarias, es de lo más perjudicial si lo comparamos con América Latina. Entonces, digamos, tenemos como el comerciante tiene problemas de todos lados. No hay consumo, obviamente no repone su stock. No tiene crédito. Lo vende en efectivo para hacerse algo de cash y poder afrontar sus gastos bancarios, financieros, impositivos. Si quiere sacar un crédito, la tasa está muy alta, entonces restrictivo. Que por eso yo digo una especie de supervivencia. Y ahí habrá empresas o industrias que depende de su situación o estructura de costos y financiera o de deuda, estarán haciendo el esfuerzo enorme para continuar, porque es verdad que de esta coyuntura se va a salir. Claro. Pero sí, bueno, ¿cuándo? La pregunta es cuándo se va a salir. Claro, exactamente. Y unos estiman que hay que esperar hasta quizás segundo trimestre del año que viene, quizás apuntar las miradas a marzo. Sabemos que noviembre y diciembre generalmente son meses de fines de año donde hay una cierta movilidad y se despierta el consumo, pero no lo podemos confirmar. Fíjate que el Día de la Madre no fue bueno. No, cayó 13% la venta con comparación con el año pasado. Uno lee que el comerciante te dice, bueno, no fue bueno, pero por lo menos vendí y me entró algo de dinero. Claro. Si uno se termina conformando con esto, que no es el mejor de los escenarios, pero por lo menos la persona no tuvo que cerrar. Exactamente, y ojalá que no tengan que cerrar. Ojalá que no, y que esto se revierta lo antes posible. Pero bueno, es todo un proceso, como entramos medio de golpe en este proceso de recesión, bueno, cuando impacta duro, y cuando uno va levantando, se levanta de un día a otro. Lleva su tiempo para acomodar las cosas. Se entiende claramente. Muchísimas gracias, Gonzalo, como siempre, por atendernos. Es un gusto entender la economía también explicada. Hasta luego. Gonzalo Semillas, el director del